Muy bien. Aquí tenemos el tercer ejemplo y dice así. Una varilla de plata y aquí tenemos el coeficiente de dilatación lineal de 1000 milímetros de longitud a 15 grados centígrados se calienta hasta experimentar un aumento de longitud de 1,56 milímetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final de la varilla? Muy bien, entonces tenemos aquí una varilla de plata que tiene una longitud inicial de 1000 milímetros, o sea, 1 metro, pero es calentada y, y experimenta una dilatación o un aumento de longitud de 1,56. La temperatura inicial que tenía la varilla es de 15 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es entonces la temperatura final de la varilla? Si revisamos nosotros las fórmulas, vemos que la temperatura final aparece solamente en esta ecuación, es decir, la variación de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Si yo quiero la temperatura final, pues entonces me queda que delta T más temperatura inicial es igual a temperatura final. ¿Qué necesitamos entonces para saber cuál es la temperatura final? Dos cosas. La temperatura inicial y el incremento de temperatura. Aquí tenemos la temperatura inicial y el incremento de temperatura pues no lo tenemos, habría que calcularlo previamente, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues con la fórmula de dilatación lineal que tenemos allá. De ahí podemos despejar el incremento de temperatura, ¿verdad? Este es un producto de tres factores, es decir, si tomamos estos dos factores, estas dos cantidades, y las pasamos del lado izquierdo, pasarían dividiendo, ¿no? Están multiplicando, pasan dividiendo. Así queda la formulita. Si vaciamos los datos, quedaría de esta manera, ¿no? Desde arriba, la dilatación térmica y abajo. Bien, ya sustituidos los datos acá, pues tendríamos la dilatación que es unos 56 milímetros y abajo 1000 milímetros de longitud inicial y el coeficiente de dilatación térmica lineal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que se multiplican los numeritos de abajo y nos queda 0,0183. Los milímetros se cancelan y queda sobre grados centígrados a la -1. Dividimos y como es grados centígrados a la -1, está en la parte de abajo de la división. Al pasarlo hacia arriba pasaría a la +1. Es decir, quedan grados centígrados. Bueno, en resumen tenemos un aumento de temperatura de 85,2 grados centígrados. Ya podríamos regresar y decir que la temperatura final, como habíamos dicho en un principio, pues es la suma de estas dos temperaturas. La inicial, que son 15 grados centígrados, más 85,2 grados centígrados. Aquí tenemos 100,2 grados centígrados. Sería la temperatura final de esta barrita de plata, ¿no? Barrita de plata. Bien, el problema número 4 dice así: una lámina de acero estructural, y aquí tenemos el coeficiente de dilatación lineal. Una lámina de acero estructural de 2 metros por 4 metros sirve para cubrir una zona de trabajo donde sufre cambios de temperatura hasta de 50 grados centígrados. ¿Cuál será el incremento del área de dicha placa? Bien, en el problema 4 tenemos una lámina de acero estructural que tiene 2 metros por un lado por 4 metros por el otro lado. Dice que sirve para cubrir una zona de trabajo donde sufre cambios de temperatura de hasta 50 grados centígrados. Entonces, ese cambio de temperatura, ¿cómo se representa? Pues como delta T, ¿va? Entonces, estamos hablando de aumento de temperatura de 50 grados centígrados.
No es temperatura final ni es temperatura inicial, o sea, la variación de la temperatura. Bien, entonces, ¿para qué me sirven las medidas de la lámina? Pues para calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Rectángulo, pues base por altura, ¿verdad? O sea, por lado, pues. Sería 2 por 4, estamos hablando de 2 por 4, 8 metros cuadrados. Sería el área inicial o superficie inicial, pues. Entonces tenemos esos dos datos. Pero también nos dan el coeficiente de dilatación lineal del acero. Pero como esto lo vamos a tratar como una superficie, entonces ocupamos el coeficiente de dilatación superficial. Pero como no lo tenemos, pero sí tenemos el lineal, sabemos que el superficial es el doble del lineal. Es decir, nada más es que multiplicar esto por 2. O sea, esto por 2. Lo multiplicamos por 2 y tenemos ya el coeficiente de dilatación superficial. Entonces tenemos estos tres datos. La superficie inicial, que la calculamos con las medidas de la lámina, el aumento de temperatura que ahí viene, y el coeficiente de dilatación superficial, que no lo teníamos de entrada, pero sí teníamos el lineal multiplicado por 2, nos queda así. Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto vale el aumento de área o superficie? Pues aquí lo tenemos directo, ¿verdad? Sería delta S es igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Aquí pues ya está directo. Muy bien, sustituidos los datos, pues nos quedan los 8 metros cuadrados, que es la superficie inicial, por el coeficiente de dilatación superficial, por el incremento de temperatura. Cancelados grados a la menos 1 con grados a la más 1, nos van a quedar metros cuadrados. Entonces, la multiplicación de los tres números nos queda 9.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si lo quisiéramos en centímetros cuadrados, pues un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Haciendo la conversión nos quedan 92 centímetros cuadrados. Bueno, si lo dejamos así, pues está bien también, ¿no? Muy bien, ahora tenemos el problema número 5, dice de la siguiente manera. Un tanque de gasolina, y nos dan el coeficiente de dilatación volumétrico de la gasolina, hecho de aluminio de 60 litros, se llena en la mañana a una temperatura de 10 grados centígrados y se deja estacionado en un lugar donde la temperatura se eleva hasta 40 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál será el aumento de volumen de gasolina? Segunda pregunta, ¿cuántos mililitros de gasolina se derrama? Muy bien, el problema número 5 se trata de un tanque para gasolina hecho de aluminio. Entonces, si este tanque se llena por la mañana cuando la temperatura era de 10 grados centígrados, y si esto se deja a la intemperie y la temperatura aumenta hasta 40 grados centígrados, la pregunta es, dos preguntas, es cuánto se dilata la gasolina, o sea, cuánto aumenta el volumen de gasolina y cuánta gasolina se derrama, considerando que está completamente lleno, ¿eh? Bueno, entonces los datos son, ahí tenemos los dos coeficientes de dilatación volumétrico, o sea, de la gasolina y del tanque de aluminio, las dos sustancias. El volumen inicial son los 60 litros, está completamente lleno. Y tenemos las dos temperaturas. Con esas dos temperaturas, de una vez sacamos la variación de la temperatura, es decir, cuánto aumenta la temperatura. Simplemente sacando la diferencia, es decir, temperatura final menos inicial, tenemos 40 menos 10, 30 grados centígrados de aumento tenemos. Muy bien, entonces las dos preguntas es, una es, ¿cuánto aumenta el volumen de gasolina? Fórmula, pues ya nos vamos a la dilatación volumétrica, ¿verdad? Volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento de temperatura. Y vamos a obtener cuánto aumenta el volumen de gasolina. Muy bien, entonces, para saber cuánto aumenta el volumen de gasolina, pues utilizamos la fórmula de dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupamos? Pues el volumen inicial,
que son los 60 litros, y el coeficiente de dilatación térmica de la gasolina, ¿verdad? Porque estamos calculando dilatación de la gasolina. Entonces, por el incremento de temperatura que fueron 30 grados, y nos da 1.7228 litros. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos mililitros de gasolina se derraman? O sea, al estar completamente lleno y si aumenta el volumen de la gasolina, obviamente se va a derramar algo. Bueno, pero para saber cuánta gasolina se derrama, no se van a derramar los 1.728 litros. ¿Por qué? Pues porque también el tanque se dilata. Es decir, aumenta de volumen la gasolina, pero también el tanque aumenta de volumen. Si queremos saber cuánta gasolina se derrama, pues al aumento de volumen de la gasolina le tenemos que restar lo que aumenta el tanque, ¿verdad? Si el tanque no se dilata nada, pues entonces la cantidad de gasolina derramada sería esta, ¿no? El incremento de volumen de la gasolina. Bueno, total, necesitamos saber cuánto aumenta de volumen el tanque de aluminio. Es exactamente la misma fórmula, es el mismo volumen inicial y es el mismo incremento de temperatura. Lo único que cambia es el coeficiente de dilatación térmica. Para el aluminio vale 67.2 y aquí era 960. Multiplicados los tres números nos da 0.121 litros. Entonces siempre los líquidos se dilatan más que los sólidos. La gasolina es un líquido y el aluminio pues es un sólido, ¿verdad? Entonces aquí nos dio 1.728 y acá el tanque de aluminio apenas 0.121. Si queremos saber cuánto líquido se derrama, vamos a decir entonces volumen del líquido derramado. Líquido derramado es a la dilatación del recipiente, del líquido, le restamos la dilatación del recipiente. Considerando que está completamente lleno inicialmente, ¿verdad? Si no está completamente lleno, pues no se derramaría nada, ¿no? Bueno, entonces eso sería, entonces al 1.728 litros le restamos 0.121 litros y obtenemos, ahora sí, ya podemos saber cuánto líquido se derrama. En este caso el líquido es la gasolina, ¿no? ¿Cuánta gasolina se derrama? Pues a la dilatación de la gasolina le vamos a restar lo que se dilató del recipiente. En otras palabras, al aumento de volumen de la gasolina le restamos el aumento de volumen del recipiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Pues 1.607 litros de gasolina que se van a alcanzar a derramar, ¿verdad? Aumentó esto, pero le restamos el recipiente y se derrama esto. En mililitros, ¿cuánto sería? Pues un litro son 1000 mililitros, así que convertido serían 1607 mililitros. Finalmente tenemos el problema número 6. Dice de esta manera: un sistema de enfriamiento de motores de los automóviles tiene un recipiente de plástico llamado tanque de recuperación, donde el refrigerante excedente se acumula como resultado del calentamiento del motor y se sustituye al enfriarse, evitando así su revisión continua. Entonces dice, si un radiador de aluminio inicialmente vacío se llena con 8 litros de refrigerante y nos dan el coeficiente de dilatación volumétrica del refrigerante a 5 grados centígrados, y al funcionar el motor se eleva la temperatura a 95 grados centígrados. Pregunta: ¿cuál será el volumen mínimo del tanque de recuperación? Muy bien, entonces aquí tenemos un tanque, un tanque de aluminio, que se llena con 8 litros de refrigerante. Entonces,
con una temperatura inicial de 5 grados centígrados. Dice que si una vez que se pone a funcionar el motor, la temperatura aumenta hasta 95 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál debe ser el volumen mínimo que debe tener el depósito de recuperación? ¿Qué significa esto? Que al calentarse el refrigerante, pues entonces aquí es al revés. El excedente, el excedente del refrigerante pues va a salir del tanque, ¿va? O sea, el excedente va a salir del tanque de aluminio y se deposita en un recipiente de recuperación, ¿no? Vamos a pensar que aquí llega, ¿no? Aquí cae. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el volumen mínimo que debe tener este recipiente de recuperación? Bueno, ¿cómo lo podemos saber? Pues lo que tenemos que saber es cuál es el excedente, o sea, cuánto volumen se derrama de aquí del tanque. Y pues eso nos va a nos va a marcar la pauta para saber cada volumen debe tener el depósito de recuperación. Todo el excedente que sale del tanque va a caer aquí en este depósito. Entonces, ¿qué capacidad debe tener este depósito? Es el suficiente para poder contener todo el excedente refrigerante que va a salir del tanque, ¿no? Cuando se caliente. Muy bien, entonces los datos que tenemos son coeficiente de dilatación volumétrica del refrigerante y el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio. Tenemos el volumen inicial del tanque, que son los 8 litros, las dos temperaturas. Con ella calculamos el incremento de temperatura como TF menos TI, 95 menos 5, 90 grados centígrados tenemos de aumento de temperatura. Y vamos a calcular entonces cuánto refrigerante se derrama de aquí del tanque. Ese volumen pues va a ser el que va a caer aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues igual que en el problema anterior, tendríamos que calcular las dos dilataciones, es decir, cuánto se dilata el refrigerante como con la fórmula de dilatación volumétrica, como el problema anterior. Y calcular cuánto se dilata el recipiente de aluminio, o sea, el tanque de aluminio, como con la misma fórmula. Misma fórmula. Nada más que aquí usamos el coeficiente del refrigerante y acá el otro coeficiente. Muy bien, entonces, igual que el problema anterior, para saber cuánto líquido se derrama, necesitamos las dos dilataciones, ¿no? De las dos sustancias. La dilatación del líquido, que es el refrigerante, y la dilatación del recipiente de aluminio. Como con la misma formulita, tanto el volumen inicial como el incremento de temperatura es igual para las dos sustancias. Lo único que cambia es los coeficientes, ¿no? Aquí es 400 por eso la menos 6 y aquí es 67.2. ¿Qué nos arroja esto? Pues 0.304 litros de refrigerante tenemos de aumento de volumen del refrigerante. ¿Y cuánto aumenta de volumen el recipiente de aluminio? 0.051 litros. Entonces, ¿cuánto de refrigerante se derrama? Pues igual que en el problema anterior, queremos saber el volumen de líquido derramado, o volumen derramado le voy a poner para abreviar. El volumen derramado, pues es lo que se dilata el líquido menos lo que se dilata el recipiente, ¿no? Y pues ahí ya está fácil. Estamos hablando de 0.304 menos 0.051 y tenemos muy bien, entonces ya sabemos la cantidad de refrigerante derramado, es decir, de aquí del tanque salen 253 mililitros y entonces el tanque de recuperación, que es donde llega el excedente,
debe tener un volumen mínimo de 253, ¿verdad? O sea, de ahí, de ahí para arriba, ¿no? O sea, mayor que esto. Es el mismo, debe tener por lo menos el mismo volumen del líquido que se está derramando, ¿no? Entonces esa sería esta sería la respuesta de este problema.